a la temperatura más baja. Es decir, para que fluya calor tengo que colocar un cuerpo a alta temperatura junto a un cuerpo de más baja temperatura. Ese es el gradiente que debe existir, ¿cierto?, para que fluya calor. Dijimos que calor es una forma de energía y que fluye de más alta temperatura a más baja temperatura. Era algo que teníamos que haberlo visto en termodinámica number 1. Y en la naturaleza, normalmente nosotros nunca vemos que el calor fluya del cuerpo de menor temperatura al de mayor temperatura. Por eso esto está con una X. ¿Ya? No fluye así. Por lo tanto, el dibujo que está con una X representaría el proceso inverso al que vemos en la naturaleza. Y por lo tanto podríamos decir que ese dibujo representa un proceso ideal, no real. ¿Sí o no? Sí. Cuadrando con todo lo que hemos conversado, está con una X porque no es real. Por lo tanto, ¿lo podemos imaginar? Sí. Por lo tanto, sería un proceso ideal. ¿Ya? Pero no real. Y ahí está puesto y dicho en palabras más claras, dice, la transferencia de calor de un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura va a requerir de dispositivos especiales llamados refrigeradores. Entonces, a nosotros nos va a interesar los refrigeradores. ¿Ya? Y de eso se trata esta materia. Y la última unidad también. Ahora, los refrigeradores existen por lo menos 3 formas de hacer refrigeración o dispositivos. Una, existe un dispositivo que aprovecha las propiedades de sustancias químicas y que se ha hecho, pero más de laboratorio. Y existe también otro tema que se llama los piezoeléctricos, en que haces el proceso inverso y tú generas frío. Y hay algunos dispositivos que lo aprovechan, ¿ya? Pero a escala normalmente pequeña. La más común, la que se convirtió en sistema comercial, la que se volvió comercial, es el ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Y ese yo lo había anotado en la pizarra porque es lo que va a consistir toda esta materia. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor. ¿Ya? Ciclo de refrigeración, ciclo de refrigeración por compresión de vapor, no de agua. Ahí no dice si de agua o no. Tarde, compresión de vapor. Ciclo de refrigeración por compresión de vapor. Y que vamos a tener 4 componentes, pero prefiero no enlistarlos, sino que mostrar el dibujo. Les decía que si lo piensan, tienen que darle vuelta en la mente, tienen que trabajar un poquito en la imaginación, para que no sea tratar de aprendérselo tan de memoria. Vamos a tener un espacio que queremos refrigerar y el calor que tenemos que sacar de este espacio a refrigerar obviamente tiene que ir a alguna parte. ¿Y a dónde va a ir? Al ambiente. Normalmente los alrededores de este espacio o ambiente. ¿Ya? Aquí entre paréntesis les puse, como pensando en la casa, les puse ahí entre paréntesis el aire de la cocina. ¿Qué es lo que hace el refrigerador comercial? El refrigerador comercial deja el calor en el aire de la cocina, tarde para hacer no 1 hora de tarde. Aire de la cocina, ahí dejamos el calor. ¿Ya? Eso es lo que hacemos en la casa. Y el sistema de refrigeración va a tener como estrella principal, lo mismo, ¿ven que se produce un goteo? Empieza 1, 1, 1, 1 y eso es molesto. 1 que me llega rosado no hay drama, 2 todavía menos, ahora viene otro más. Goteo, 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 goteo. Hay que estar en... No, pero el goteo también, si llega a 1 no hay problema, pero medio curso de goteo. Bien, entonces el actor principal es el compresor, pero los 4 elementos son fundamentales. Si falta uno, el sistema no funciona, ¿ya? Y el compresor es el que justifica esta flecha con trabajo entrante. El compresor va a aplicarle trabajo al fluido caloportador,
ya al fluido refrigerante, el compresor le va a aplicar trabajo. Por eso que va a haber un trabajo entrando. Luego, en el condensador, como su nombre lo indica, vamos a condensar el gas que comprimió el compresor. El compresor lo apretó, pero además se calentó. Entonces, viene aquí un gas que está comprimido, pero está caliente. Entonces, como está caliente, tiene más temperatura que el ambiente, el calor ¿de dónde fluye? Del gas a alta temperatura al medio ambiente que está a menor temperatura. Entonces, fluye el calor. Como fluye el calor hacia acá, ¿qué es lo que le va a pasar al gas a alta temperatura? Se va a enfriar. Y al enfriarse, se va a condensar. Entonces, aquí va a llegar a una válvula. La válvula va a tener cerrado el paso, por lo tanto aquí va a haber, aquí ya como de la mitad para acá, por decirlo así, de la mitad para acá aquí hay gas y la otra mitad es líquido, entonces aquí hay líquido. Por otro lado, dijimos que el compresor estaba comprimiendo un gas, entonces aquí hay gas y acá, lo vamos a poner así, aquí hay gas y aquí hay líquido. Entonces aquí le llegó líquido. Entonces esta válvula va a dejar pasar unas gotitas de líquido. Pero el líquido cuando se evapora, el volumen crece enormemente. ¿Ves? Otro gotero. Crece enormemente. Entonces esas gotitas se van a evaporar. ¿Por qué? Porque tengo un líquido que está con una temperatura cerca de la temperatura de evaporación y va a recibir calor de la zona refrigerada. ¿Ya? Entonces va a recibir calor de la zona refrigerada, por lo tanto, como es un líquido que está cerca de la temperatura de evaporación, recibe ese calor y se evapora. Entonces absorbe calor en el proceso de evaporación, por lo tanto, al compresor que le llega, vapor. Y el vapor sí es compresible, por lo tanto sí funciona el trabajo. ¿Ya? Entonces comprenderán que esos son los componentes básicos, pero si ustedes están concentrados y están atentos, comprenderán que en la realidad aquí yo tengo que poner una trampa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se me llega a pasar líquido al compresor, reviento el compresor, pero así. Por lo tanto, debo tener una trampa acá que permita pasar solo gas y no líquido. Si no, muere eso. ¿Ya? Eso es como primer entendimiento. Como primer entendimiento, ¿no? Bueno, entonces en concreto, el sistema de refrigeración por compresión de vapor tiene compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. El evaporador significa que cuando un líquido se evapora, absorbe calor. Ahí le estamos agregando calor del medio que quiero refrigerar. Y cuando un líquido se condensa, es porque lo enfriaron. ¿Qué lo enfrió? O sea, entregó calor. Ahí le está entregando calor al medio ambiente. Luego, aquí y acá está el principio que había puesto arriba. Para que fluya calor de aquí a acá, el aire está más frío que el gas que fue comprimido. Por lo tanto, el gas, al tener mayor temperatura que el aire, fluye calor hacia afuera. Acá, también lo que dije más arriba, tengo el evaporador, tengo gas, tengo líquido primero. Pero eso es un líquido que está subenfriado. Materia de termo 1. Subenfriado. O sea, es un líquido que para la baja presión que hay debería evaporarse. ¿Y de dónde va a sacar calor? De acá. Este espacio por refrigerar está muy caliente para la situación del líquido. Por lo tanto, el líquido va a tomar ese calor y se va a evaporar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el underwrap, pero podemos observar lo siguiente. El líquido, el vapor está entrando a menos 20 grados. Mira, menos 20 grados. Entonces, ¿a cuánto quiero refrigerar esto? A menos 18. Entonces, esto está más frío que este. Por lo tanto, este está más caliente que este. Si este está a menos 18, está más caliente que menos 20. Por lo tanto, el calor fluye. Menos 18, ahí está el 0.
aquí tengo el menos 18 y aquí tengo el menos 20. Entonces, si esto está a menos 20, menos 18 está más caliente que esto, por lo tanto el calor va a fluir. ¿Ya? Bueno, tengo menos 20 y a 120 kilopascales. Lo comprimo, entonces la presión aumenta porque lo comprimo, pero también parte del trabajo mecánico se transforma en calor. Por lo tanto, pasé de un gas de menos 20 a un gas a 60. Libero calor. Si libero calor, esto se enfría. Entonces se enfrió a 30. Pero, como es un tubo tipo serpentín, la presión se mantuvo. Tiene la misma presión, pero ahora está a menos temperatura. Pero a esta temperatura, ¿cierto? A esa presión se tiene que transformar en líquido. Bien, y aquí tendríamos, paso la válvula, y la válvula se llama de expansión. Entonces, ¿en qué sentido de la expansión? En que dejo pasar poquita gota, y como este lado está sometido a succión y está a baja presión, para los efectos esto se va a expandir. Y como se expande, baja la presión. Y además, baja la temperatura. ¿Ya? Bueno, eso así, hasta ahí. Más adelante se va a extender. Más adelante vamos a profundizar el tema. Pero ahora lo que quería que se acuerden: compresor, condensador, evaporador, válvula de expansión. Entonces, este ciclo tiene compresor, ¿qué más? Condensador, válvula de expansión y evaporador. Y si se fijaron, ahí se está aplicando todos los conocimientos de gas y de vapor que se estudiaron en la otra asignatura. Bien, ¿y cuál va a ser el esquema para analizar el rendimiento? Ese esquema que está ahí que yo mostré, lo vamos a, cuando lleguemos a la última unidad, se retoma y se profundiza. Por ahora era para que se dieran cuenta dónde están parados con el tema. Pero para hacer el símil con la materia que hemos estado estudiando, esta va a ser la gráfica. Decíamos que siempre tengo mi fuente, siempre tengo mi máquina térmica, pero que ahora se va a llamar máquina de refrigeración, y siempre tengo mi sumidero. Pero ¿qué pasa ahora? Siempre voy a tener mi temperatura de la fuente y siempre voy a tener mi temperatura de sumidero. Pero ahora fluye la flecha al revés. V va del sumidero a la máquina refrigeradora y UA va de la máquina refrigeradora a la fuente. Para lograr eso se logra sí o sí si tenemos trabajo. Entonces este es el dibujo que va a notar ahora. Y siempre va a estar aplicada la primera ley, no puede no estar. El calor que va a llegar a la fuente va a ser igual al calor que recibe QB más el trabajo que tenemos que aplicar con la máquina. Entonces esa sería nuestra ley. Solo que tienen que entender ahora que esto es el sumidero, es el espacio a refrigerar. Y este va a ser el espacio o ambiente que recibe el calor. Por eso que yo puedo refrigerar con aire, pero un submarino ¿con qué puede refrigerar? ¿Cómo? Pero un submarino ¿con qué puede refrigerar? ¿Pero a dónde puede llegar el submarino el calor? ¿Cuál sería su ambiente? El agua de mar. Él le puede entregar el calor al agua de mar. Nosotros en la casa le entregamos al aire de la cocina.
en el local comercial le entregamos al aire de la cocina industrial y en la industria se lo podemos entregar al aire. Eso es lo que hacemos. Y una planta térmica se lo puede entregar, depende de dónde esté, se lo puede entregar a través de la torre al aire o se lo puede entregar si está en la costa al agua de mar. Ahora los ambientalistas te van a pegar el grito en el cielo que esté cambiando la temperatura del medio marino, la flora y fauna marina, bla bla bla. Pero también se hace. ¿Ya? Y esta es la estrella de la película. Les decía en la clase pasada que el concepto es exactamente el mismo. Yo les decía lo útil dividido por lo suministrado. Pero, ¿qué pasa? Que habíamos dicho que el rendimiento siempre era menor que 1. Entonces, no se puede mantener la palabra rendimiento acá, porque entramos en contradicción. Nada más que por eso. ¿Por qué entramos en contradicción? Porque aquí en refrigeración, como se invierten los procesos, más abajo viene una imagen que es más bonita, o que quizás haga más sentido. ¿Por qué no le puedo llamar rendimiento a esto? Primero la vamos a ver aquí. Enunciado de Clausius. Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y cuyo único efecto sea producir la transferencia de calor de un cuerpo de temperatura más baja a un cuerpo de temperatura más alta. ¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que falta aquí en el enunciado de Clausius? Otra gota más. Otra gotita más. Sigo. Es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo y cuyo único efecto sea producir la transferencia de calor de un cuerpo de temperatura más baja a un cuerpo de temperatura más alta. ¿Qué es lo que falta ahí decir? ¿Sin ayuda del medio ambiente? ¿Ah? ¿Sin ayuda del medio externo? Correcto. Muy bien. ¿Y qué sería el medio externo? ¿El refrigerador? El refrigerador. ¿Cierto? Y que básicamente el refrigerador está canalizando el trabajo que hace el compresor. Entonces, si ustedes miran, aquí está el calor que estoy sacando de la zona de frío y le estoy suministrando trabajo. Ya, el compresor le está suministrando fluido el compresor está suministrando trabajo al fluido caloportador. Entonces, este es el trabajo que se está metiendo con el circuito. Y este es el calor que estoy sacando de la zona de frío. Entonces, por la primera ley, estas dos energías son las que van a llegar al medio ambiente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Para poder sacar este calor de acá, estamos inyectando calor, trabajo. Pero la primera ley me dice que Q sub A es la suma del trabajo más QB. Entonces, yo estoy suministrando ese trabajo, pero ese trabajo se va a ir al ambiente también. Se pierde. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Quién es la estrella? ¿Quién es lo útil para mí acá? Lo útil es el calor que yo saco de la zona que quiero refrigerar. Entonces, lo útil es QB y dividido por W. Entonces, a veces, esa fracción, QB dividido por trabajo, me da mayor que 1. O sea, energéticamente, a veces QB es más grande que el trabajo. Entonces, cuando yo haga QB dividido por el trabajo, el valor es mayor que 1. Pero habíamos dicho que el rendimiento siempre era menor que 1. Y que en máquinas térmicas ni siquiera podía ser 1. Tenía que ir a menor que 1 porque pasaba por la ley de Carnot. Entonces acá estoy, si yo aplico la palabra rendimiento me contradigo porque QB partido por W por lo general va a dar mayor que 1. Entonces no podemos usar la palabra rendimiento. Es un tema súper ridículo por decirlo así, pero que seguramente el desarrollo del refrigerador vino posterior
a los trabajos de Sade y Carnot. Entonces, los trabajos de Sade y Carnot con el enunciado de Clausius, normalmente el refrigerador es una máquina que se hizo después. O sea, aquí primero se inventó el refrigerador y después se inventó todos los estudios de esta cuestión. Entonces, seguramente por eso fue lo que pasó. Ahora, como decía aquí el compañero, efectivamente, si uno lee esto, el enunciado de Clausius, te está hablando de la segunda imagen que yo mostré. La segunda imagen yo te mostraba un calor que iba de lo más frío a lo más caliente. Y le puse una X. ¿Ya? Eso es lo que Clausius está diciendo. Esa imagen que yo le puse una X, que el calor iba del lado de más baja al de alta, no, pues eso no ocurre. Pero ¿qué es lo que no menciona Clausius acá? Que sí lo podemos hacer si metemos el refrigerador. Y meter el refrigerador es agregar trabajo. ¿Ya? Entonces, lo que quería que entendieran, que así se mira el enunciado. Entonces, dado que, entendiendo esto, no podemos decir que es el rendimiento, pero en el fondo, ustedes tienen que saber que lo que se está calculando acá es un rendimiento. Pero no le podemos decir rendimiento, porque entramos en la contradicción que los rendimientos que habíamos estudiado siempre eran menor que 1, incluso mucho más bajos, por las leyes de Sade y Carnot. Entonces se le llamó coeficiente de operación. ¿Ya? Coeficiente de operación. Y es lo útil o salida deseada dividido por la entrada, o lo que yo antes llamaba lo suministrado. ¿Qué es lo que suministramos en el refrigerador? Trabajo. ¿Y qué es lo que es lo útil para mí? UV, que es el calor que estoy sacando de la zona refrigerada. Entonces, esa fracción es lo que hubiésemos llamado rendimiento, pero no le podemos llamar rendimiento. Entonces, se le llamó coeficiente de refrigeración. Eso lo hago para que se den cuenta que simplemente es la misma materia. Lo único que hay que adaptar en la cabecita, que ahora lo útil es el calor que estoy sacando del sumidero. Y lo que yo estoy suministrando aquí es el trabajo mecánico al gas. ¿Ya? Pero la idea sigue siendo la misma. De hecho, sigue aplicando la primera ley. Entonces, para mí lo útil es esto y lo que yo suministro es esto. Bien, entonces este COP del refrigerador va a ser para nosotros el QV partido por W. Y si el WN va a seguir siendo QA menos QV. ¿Ya? La idea es exactamente la misma. Entonces, ¿qué pasa con esta imagen? ¿Qué me pueden decir de esta imagen? A ver si comprendieron. Bien. Ahí no se le aplica trabajo. ¿Ah? Ahí no se le está aplicando. Correcto. Y por lo tanto, está cierto. Por lo tanto, sería un proceso ideal. Porque ahí eso no va a ocurrir. Ahí está diciendo que se sacó trabajo del espacio, se sacó calor del espacio refrigerado y se le entregó al ambiente calor en el mismo tamaño, la misma cantidad. El espacio, lo que sacamos acá es lo que entregamos nuevamente. Y no va a crecer porque como no entregamos trabajo, no puede crecer ese valor. Entonces, esto sería ideal, pero no real. Y está contradiciendo el enunciado de Clausius, ¿cierto? De que esto no va a ocurrir, eso es lo que dice Clausius, que esto no va a ocurrir. Entonces, ¿y qué pensamos de esta? ¿Aquí estamos introduciendo trabajo? Sí. ¿Y cuando hay que evacuar al ambiente, está ese trabajo? Sí. Entonces, esta suma es igual a esto, por lo tanto la primera ley se cumple y además estamos fuera del enunciado de Clausius porque nosotros no estamos diciendo que esto va a ocurrir espontáneo, sino que estamos diciendo que este calor va a fluir para acá porque nosotros estamos introduciendo trabajo. Por lo tanto, no está eso está fuera del enunciado de Clausius. ¿No? Entonces sí se puede hacer.
Entonces, también podemos tener ambiente Carnot inverso. El ciclo de la máquina térmica de Carnot descrito es un ciclo totalmente reversible. Por consiguiente, todos los procesos que comprende pueden invertirse, en cuyo caso se convierte en un ciclo de refrigeración de Carnot. Esta vez el ciclo permanece exactamente igual, excepto en que las direcciones de cualquier interacción de calor y de trabajo están invertidas. Se absorbe el calor en una cantidad de QB del depósito de baja temperatura y se desecha calor en la cantidad de QA en un depósito de alta temperatura. O sea, eso ya lo dije, ya lo es esto, está todo dicho, solamente hay que mirar el gráfico de la izquierda. O sea, este sistema que estábamos mostrando hace un rato, ese sistema está representado por un ciclo. En el ciclo de Carnot que habíamos estudiado, estas eran expansiones y estas eran compresiones o contracciones. Pero ahora, simplemente, ¿qué decía ahí? Que había que cambiar el sentido. Había que cambiar la flecha, nada más. Eso es lo que decía. Sigue corto, decía ese momento. Había que cambiar la flecha. Entonces, ahora, esta es una compresión. ¿Ya? Aquí hay compresión, luego hay una expansión y otra expansión. Y ese sería el ciclo de Carnot de refrigeración, pero refrigeración ideal. ¿Ya? Refrigeración ideal, ciclo de refrigeración ideal o de Carnot. O sea, ¿qué significa eso? Si yo tengo un ciclo de Carnot de refrigeración, ¿qué significaría? No real. Y entonces también tendríamos supuestamente un COP límite. También sería pensable un COP ideal, ¿o no? Sí, pues, también uno podría pensar que hay un COP ideal, o sea, un COP máximo, se podría pensar. ¿Pero eso es un máximo o sería un mínimo? Una temperatura mínima que se puede pensar. No sé, porque lo dejo para la reflexión. Bien, ya, hasta ahí, dejemos hasta ahí. Entonces, aquí le agregamos el COP de refrigeración sería V partido por W. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que saberse hasta el minuto? La gráfica, la primera ley y la definición del COP. Que el ciclo tiene compresión, condensador, expansión, evaporador. ¿Y qué más? Y que existe un ciclo ideal de Carnot de refrigeración. ¿Ya? Bien, eso es lo que... Bien, y además del refrigerador, hoy día se trabaja con un dispositivo que se llama bomba de calor. Y era de esperarse, porque si teníamos la máquina térmica y luego se creó el refrigerador, era de esperarse que hiciéramos un híbrido. Ya hace algunos años hay algunos viejitos que han hecho un auto volador, el cual ha ayudado mucho también la tecnología del dron. Pero hoy día hay autovoladores, sí, que no son comerciales todavía, que no está, porque crear el auto significó crear las carreteras, y crear las carreteras significó crear las estaciones de distribución. Todo eso vino amarrado. Si ustedes estuvieron atentos a las noticias antes del desorden social, en el gobierno de Piñera se estaban colocando las electrolineras.
Y cuando se hablaba de, se discutía, por ejemplo, yo fui a un colegio donde hablábamos del tema del auto eléctrico y los chicos veían que tenían desventajas, y yo les decía, no tienen desventajas, están equivocados. Decía, porque la desventaja es que no hay electrolinera. Es que no es una desventaja, ¿no? ¿Ustedes creen que la Shell, la Copec y todas estas empresas llenaron de distribución de petróleo así? No fue así, pues. O sea, primero, ¿a quién se le vendía vehículos? El vehículo al principio era una máquina artesanal, eran talleres haciendo por unidad. Luego vino un tío que se llamaba Henry Ford y inició una producción en serie. Entonces, al principio era gente de mucha plata y pocos talleres hacían autos. Posteriormente, como Henry Ford, la cantidad de gente que podía adquirir un auto se aumentó un poco, pero todavía, cuando mucho, era clase media alta, porque teníamos 3 clases. Acá en Chile, por lo menos, distinguíamos clase media alta, clase media media y clase media baja. Entonces, cuando Henry Ford genera la industrialización, la línea de producción en serie, lo que hicimos fue pasar del auto para ricos a gente un poquito menos que rica, pero también muy bien acomodada. Entonces, ¿voy a correr como empresa a poner Shell y Copec en todos lados? No, porque el volumen de autos aún así no era mucho, no era rentable. Entonces, en la medida que empezó a bajarse los precios y en algún minuto empezó la clase media a adquirir vehículos, era mejor negocio. Y entonces empezamos a llenar. Y ahí viene otra pregunta: ¿cuál era el rendimiento del auto? Entonces, ¿puedo ir desde esta ciudad hasta esta otra ciudad? No. ¿Y puedo ir de esta ciudad a este otro pueblito? Sí. Pero la autonomía del auto me daba. Pero si aquí no había una distribución de combustible, no podía ir más allá. Tenía que volver. Entonces, parece que hay una necesidad sin resolver. Y empecemos ahora a colocar distribuidoras más cercanas, coherentes con la autonomía de un vehículo. Y muchos vehículos tenían que andar con bidones, con combustible atrás. Obligado. No te daban la autonomía. Te das cuenta que hay todo un proceso histórico de desarrollo, de negocio, de tecnología. Hubieron accidentes con algunas distribuidoras de combustible, así que de ahí nace y se cuenta el diseño que usamos hoy día de distribuidora, de la maquinita, de distribución. O sea, hay toda una historia y todo un tiempo. Lo mismo pasa con el... Entonces, lo lógico es que lo mismo tenga que pasar. Lo mismo tenga que pasar con los autos eléctricos, ¿o no? Es lógico. O sea, tenemos que pasar por el mismo proceso de si es rentable, no es rentable, cuándo es rentable, ¿quién va a entregar la energía para la electrolinera? El sistema interconectado está preparado, no está preparado para una demanda eléctrica que se crecería bastante. Y además, muy interesante la forma de demanda. Muy interesante, porque los autos están pensados para que tú también los cargues en la casa en la noche. Entonces, en la noche, la planta sabe que la gente se va a dormir. Y mientras estás tú durmiendo, apagaste las luces, no consume. Pero ahora va a aparecer un consumo, que es cargar el auto. Entonces te pregunto, ¿el sistema interconectado está preparado para absorber esa demanda energética si así colocamos auto eléctrico? Y eso se está estudiando y se ha conversado y se ha discutido. Entonces, te digo, ¿es una desventaja? ¿Lo podemos evaluar como una desventaja? Claro, quizá el enfoque sea distinto, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que una cosa tiene que arrastrar a la otra. En cambio, una desventaja como el análisis tradicional, es otro el análisis. O sea, está mi competidor y yo tengo una desventaja con mi competidor. Por ejemplo. Entonces, bueno, ese era... entonces, ¿a raíz de qué estoy planteando esto? ¿Había máquinas térmicas? Sí.
¿Alguien desarrolló un refrigerador? Sí. ¿Lo empezamos a estudiar su eficiencia? Sí. Y hasta que alguien dijo, oye, pero si, por poner un ejemplo, si el gráfico es el mismo y solo di vuelta la flecha, ¿no podré yo hacer una máquina que me cumpla las dos funciones? Que yo gire una perilla y sea refrigerador, y vuelva a la perilla y sea calefactor, ¿cierto? O sea, es una cuestión de tiempo, ¿o no? ¿Cuántas cosas nosotros le damos más de un uso? Entonces era cuestión de tiempo hasta que ciertos los viejitos se dieron cuenta y generaron la bomba de calor. Entonces la bomba de calor un rato tiene los flujos así, refrigerador, y el otro rato tiene los flujos así, en el otro sentido, y listo. Sí, sacas trabajo o puedes echar trabajo. Ahora, el concepto de bomba de calor, pero más que sacarlo, usarlo como turbina, se ocupa mucho para lo que es climatización. Sistemas de aire acondicionado. Por eso, sistemas de climatización. A rato quiero enfriar el aire de la casa y a rato quiero calefaccionar. ¿Ya? Entonces, la bomba de calor fue el dispositivo que podía mezclar estas condiciones. Bueno, bomba de calor, dispositivo que transfiere calor, miren, escúchenlo e interprétenlo. Dispositivo que transfiere calor de un medio de baja temperatura a uno de alta temperatura en la bomba de calor, ¿ya? Pero depende cómo lo enfoques. Los refrigeradores y bombas de calor operan en el mismo ciclo. Los refrigeradores y las bombas de calor operan en el mismo ciclo, aunque difieran en el objetivo. Por eso que hay que tener cuidado ahí. Está diciendo que son de ciclos similares, pero los que... ¿Qué le he dicho? ¿Qué dice ahí? No comer en la sala. El objetivo... cambia en el objetivo, por lo tanto ahí tienes que ser cuidadoso, porque en el rendimiento, en el COP, ¿qué te puede pasar? Que te confunda el objetivo. Porque ¿qué va arriba en el COP? ¿Cierto? Tu objetivo. Pero te cambia. En la bomba de calor el objetivo cambia. Entonces tienes que estar muy atento en los ejercicios de una bomba de calor. ¿Cuál es el objetivo que tienes en ese instante? En ese instante, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres sacar calor de un lugar? ¿Y te interesa solo sacarlo? Yo sé que en alguna parte lo tengo que desechar, pero en otro momento en la bomba de calor lo que quiere es introducir calor a un recinto. Bueno, ese calor de alguna parte tú lo estás sacando. Entonces, hacen lo mismo, pero la mentalidad que está trabajando ahí es distinta. Tu objetivo es distinto, por lo tanto, lo útil es distinto. ¿Ya? El objetivo del refrigerador es mantener el espacio refrigerado a baja temperatura quitándole calor. Eso hace el refrigerador. Mantengo un espacio refrigerado quitándole calor. Y por eso el espacio se mantiene frío, a baja temperatura. En cambio, la descarga de este calor a un medio de mayor temperatura es tan solo una parte de la operación, no el propósito. Eso es lo que les decía. El refrigerador a mí me interesa sacar el calor del lugar a refrigerar, pero en alguna parte lo tengo que descargar. Y yo hace un rato le dije, puede ser al aire, pero si estamos junto al mar, yo lo podría echar en el mar, ese calor. Podría intentar dárselo a la tierra, hacer una perforación y meter un serpentín en la tierra. Me da lo mismo mientras yo no pueda desechar el calor. ¿Ya? El objetivo de una bomba de calor es mantener un espacio calentado a alta temperatura. Pero para mantener ese espacio calentado a alta temperatura, tengo que sacar el calor de alguna parte. ¿Ya? Supongo que lo entendieron porque lo veo. Y aquí era lo interesante, aquí lo que me gusta. El objetivo de una bomba de calor es mantener un espacio calentado a alta temperatura, para lo cual consigue absorber el calor de una fuente de baja temperatura. O sea, para calentar una habitación, yo voy a sacar, por decirlo en lenguaje coloquial,
yo voy a sacar calor de algo frío. Y eso es lo simpático de la frase. Voy a sacar calor de algo frío. Es como curioso, ¿no? Voy a sacar calor de algo frío. Y así es, eso es lo que vamos a hacer. Pero las palabras coloquiales no dicen exactamente el aspecto tecnológico, científico de lo que acabo de decir. ¿Ya? Hay que usarlo con palabras técnicas para poder cuantificarlo, para poder ponerle números. Entonces voy a tener un ejemplo de bomba de calor, aire-agua. Aquí está el medio ambiente, está el exterior, y aquí está la casa. Entonces, aquí al medio, si se fijan, tengo una bomba. ¿Ya? Esta bomba está haciendo recircular un líquido y aquí hay una suerte de serpentín y aquí hay un ventilador. Entonces, el ventilador gira y va a tomar el aire del ambiente y lo va a hacer pasar por este serpentín. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el aire que está acá, al pasar por aquí, le va a entregar calor al líquido que está en el serpentín. Y ese líquido va a llegar aquí a un intercambiador de calor. Entonces, en el intercambiador de calor tú tienes dos líquidos. Un líquido que está fluyendo del primer circuito y hay otro líquido que está fluyendo de otro circuito. Pero como hay paredes metálicas, la energía se va a transmitir. ¿Ya? Entonces, yo echo a andar el ventilador, pasa el aire por acá y echo a andar la bomba. Entonces, la bomba hace circular el líquido aquí en el serpentín captura el calor del aire y se lo lleva a la transferencia de calor, al intercambiador de calor. Entonces, el calor que capturó acá se lo entrega a este otro líquido del otro circuito. En el otro circuito también hay una bomba de recirculación. Entonces, el líquido caliente llega aquí a este serpentín y acá tenemos una suerte de ventilador también. Entonces, el aire de la casa circula a través de este radiador o serpentín y el aire de la casa le quita el calor que trae este líquido acá, este líquido interno. Y de esa manera calienta la casa, ¿ya? Entonces, hay dos fluidos acá, o tres. El aire exterior, el aire interior y el fluido caloportador que está ocurriendo entre los dos circuitos, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo extraigo calor del ambiente y lo llevo al interior de la casa. Se extrae así la energía que posee el aire exterior. La parte roja de la flecha simboliza aire con energía térmica y la parte en azul, el aire que se enfrió. El aire, una vez que pasó por el intercambiador de calor, perdiendo dicho aire parte de su energía. Entonces, viene calientito el aire, pasa por el radiador, el aire se enfría, pero el líquido recirculante se calentó. Este líquido caliente le entrega calor a este otro líquido y este líquido circula y cuando pasa por el radiador se enfría. ¿Por qué? Porque le entregó el calor al aire interior de la casa. Ahí tendríamos una forma de hacerlo. Ahí estoy mostrando una forma de hacerlo. Y ese sería aire-agua, porque aquí en el exterior hay aire, pero aquí el medio caloportador es líquido, o agua, en este caso. Bueno, todo lo que dije está dicho. Ejemplo 2. Mire qué interesante. Agua. Se introduce una tubería, un serpentín hacia abajo en la tierra. Y con esta bombita yo hago circular el agua. El agua captura calor, llega a este intercambiador de calor, se le entrega a este otro circuito donde hay otra bomba y este circuito se le entrega a este. ¿Por qué así? Habría que ver detalles porque yo lo hubiese entregado directo. Pero bueno, hay un circuito intermedio y le entrega a este otro circuito y nuevamente el aire pasa por el serpentín y se lleva el calor. Profe, ¿por qué tiene una bomba ahí?
porque tiene que recircular. Pues. Si tú no tuvieras bomba... ¿Pero la de al lado la...? Esta. No, la de al lado. Esa. ¿Esa por qué? Porque este es otro circuito. Este circuito es así, este circuito es ahí, este circuito es así y este hace así. Entonces, por eso te decía hace un rato, estos son placas metálicas. Entonces, si pasa un líquido caliente y pasa un líquido frío, se transmite calor. ¿Ya? Es una posibilidad. Pero acuérdate que tú tenías... Sí, pero acuérdate que los planteamientos están en la... te dicen calefaccionar. Ahora, yo que tú no me tiraría por ahí. Pero sí, esto caería perfectamente en la tarea. ¿Ya? Pero... está mejor hacer, tratar de hacer algo tradicional. ¿Por qué? Porque aquí tienen 3 circuitos. Mira, el que va bajo tierra, este y ese. Pero pasa perfectamente. Pero yo te hago una pregunta: ¿a qué profundidad tenéis que meter esto? Entonces, ¿qué pasa? No es el proyecto que tú vas a encontrar en Chile. Por lo tanto, probablemente te cueste más encontrar información. ¿Ya? Lo más que hacen, ¿cierto?, son las calderas murales, que sirven también para la ducha y para climatizar, para calefaccionar. En la industria va a tener una caldera más grande, digamos, pero esos son como los más tradicionales. Porque este es bonito, Sería como para clima frío, lo encuentro precioso, pero no es lo que más va a escuchar. sería como para clima frío por evitar el internado, por la temperatura del campo. Podría ser. ¿Cómo se llama esa parte donde dijo usted, profe? Por dar un nombre genérico, serpentina. Así más o menos. Pero en el fondo puede ser, no, puede ser, Como para investigarlo, por favor. no, ponte calefacción geotérmica. Por ahí podría ser, pero ojo que también, cuando digo calefacción geotérmica, también aparecen calentamientos con volcanes cerca o con geyser caliente, te aparecen otras cosas más. Ahí está, ¿lo ves? Ahí está. Ahí está. No, es que por eso te estoy diciendo que en casos de proyectos geotérmicos hay una variedad. Bien, ahora hay países europeos que prácticamente los viejos se fueron por esa línea. Y hay uno que tiene prácticamente la ciudad calefaccionada con eso. Dice que a 150 metros. Bien. Sí, pues. 150 metros para No, pero probablemente para una casa no. Pero te estoy diciendo que en Europa y hay un caso muy puntual de una ciudad que está trabajada con estos sistemas. Bien, entonces aquí tengo, ¿cierto?, todo este circuito primario de captación geotérmica. Ahí tengo mi bomba de circulación, ¿cierto? Y ahí tenía este circuito, voy recirculando. Y acá capto calor. Ya, pero también tengo que trabajar lo que es la transferencia de calor, por lo que cómo está radiando la Tierra a mis serpentines. Por darle un nombre genérico, no vamos a poner un nombre específico. Pero cómo está radiando. Entonces, por ejemplo, ahí ya tiene un tema. En cambio, si usáis los radiadores tradicionales, esa cuestión ahí, esos radiadores que han puestos acá con su perillito, de eso tenéis por el mundo. Pero de repente acá no hay tanta para ir al detalle. Ya, entonces acá lo tenéis, capto el calor, voy al serpentín y mira, el evaporador está a -4. Este líquido en este proceso de refrigeración intermedio está a -4. Por lo tanto, este líquido que está acá no necesita estar a 100 grados Celsius ni 80 grados. Este líquido necesita estar, por ejemplo, 6 grados. ¿Van entendiendo? Sí. O sea, yo no necesito que acá haya aguas termales. Solamente que la temperatura, aquí está la superficie, la temperatura que está más abajo
me caliente esto a 6 grados. Entonces, si aquí en el evaporador, el fluido caloportador trabaja o se evapora a baja temperatura de saturación, estoy al otro lado. Porque si esto se está evaporando a -4 y yo estoy pasando aquí con el serpentín un líquido que está a 6, o sea, ¿cuánto estamos en este minuto acá? Como a 24, o sea, ni siquiera estoy hablando de 24, estoy hablando de 6 grados, yo ya tengo un gradiente de temperatura. Entonces, si este está a 6, este está trabajando a -4, el calor fluye de aquí para acá. Y se evapora. Como se evapora, mira, el cero ahí. Y aquí está succionando el compresor. Al succionar el compresor queda a 65, pero a 17 bar. Acá estoy a como 5,5 bar. Aquí estoy a 12 o 17 bar. Y entonces, a 17 bar y 65 grados, esto sale aquí caliente. Y acá yo le trato de sacar calor. ¿Cómo? Porque pongo otro sistema con otro serpentín. Entonces, si esto está frío, pongámoslo un frío de casa, 5 grados. Y yo quiero estar a 20. Entonces, con 5 grados, esto está muy caliente de esto. Entonces va a fluir calor de aquí para acá. Y se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque tengo bomba. Entonces, el líquido caloportador va a traerse calor para acá. Y acá lo voy a distribuir en la casa. La magia, que la vamos a ver más adelante, la hace el fluido. Por eso es que es importante acá la clase que tenía en el termo 1, cuando hablaban del tema de las generaciones de vapor, las presiones y temperaturas de vaporización. Que ustedes la vieron para el vapor de agua, pero acá la magia es un líquido refrigerante. Es la misma magia, pero ahora hay que pensarla bien y tener súper claro los conceptos. Menos 25 es más frío que menos 18. Miremoslo al revés. Menos 18 es extremadamente caliente para menos 25. Eso es lo que la mente tiene que jugar. Esa comprensión es la que la mente tiene que jugar, pero aplicárselo a todo lo que aprendieron de vapor. Ya, bueno, ahí hay un ejemplo. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay 3 circuitos hidráulicos. El circuito que va a estar bajo tierra con su bomba de recirculación. Tenemos el circuito de calefacción dentro de la casa con su bomba de circulación. Y tenemos aquí este circuito que asemejaría a una suerte de refrigerador. Ahora miremos, ¿cómo sería el COP? Según mío, 13 minutos. 13 minutos de maravilla. Entonces, ¿cómo sería? Y aquí está lo que les decía. ¿Cómo sería el foco si estoy haciendo esa bomba de calor para esa aplicación de calefacción? ¿Qué es lo que me interesa en una calefacción? Ahora estoy hablando de calefacción con una bomba de calor. ¿Cuál es lo útil para mí? En una bomba de calor, si yo la estoy usando para calefaccionar una casa, ¿cuál sería lo útil para mí? ¿Cuál calor? Yo estoy sacando calor del sumidero, pero yo quiero calefaccionar. Entonces, ¿cuál es el calor útil para mí? No QV, es QA. Eso es lo útil. Y hay que cambiar el foco. Por ejemplo, en el refrigerador, yo miraba y para mí lo útil era refrigerar, QV. Y si se vieron este circuito, el circuito entre medio tenía un sistema de refrigeración. Pero el foco, ¿cuál era? No el sistema de refrigeración. Eso era un medio. El refrigerador era un medio para lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo de esa bomba de calor? Calefaccionar. Por lo tanto, QA. ¿Cierto? Es entregar calor al ambiente. Entonces, sigue estando de por medio un equipo de refrigeración, pero mi objetivo es distinto. Por eso es que el COP cambia. Entonces, el COP de la bomba
Y por eso que tienen que estar atentos a la jugada acá, porque hay un duro que va a tirar. ¿Ya? Va a ser Q, esto va a ser llamar el COP de la bomba de calor. Y ahí tienes que cachar la mentalidad como está pensando en el ejercicio. Ese va a ser lo útil para mí es QA y sigue siendo lo suministrado el trabajo. Ahora en estricto rigor, aquí donde están los trabajos, eso también es interesante darle vuelta. En el primer diseño, o sea, en el último diseño que vimos, había un sistema de refrigeración. ¿Pero qué pasa con los trabajos de la bomba que estaba circulando? Sí, pero ¿a quién le estamos analizando el COP? Acuérdense que el COP es el rendimiento, pero que no le podemos llamar rendimiento. ¿Por qué digo eso hace rato? Porque la manera de pensar. ¿Dónde dejo el trabajo de las bombas? Si las bombas están ahí consumiendo bombas. Entonces, si yo estoy haciendo el análisis completo, si yo estoy analizando exclusivamente un refrigerador es una cosa, pero si estoy analizando un circuito completo, tengo que de alguna parte contabilizar el trabajo de las bombas. Buena la pregunta, ¿no? Porque en el primero había bomba, había refrigerador. A ver, veamos. Ahí hay un sistema de refrigerador. ¿Y aquí? Hay bomba. Hay bomba. Y el trabajo se distribuye los dos. ¿Y aquí? Hay bomba, hay ventilador que debe bomba. Ahora, si se fijan, aquí hay una válvula. ¿Ah? No, pero ¿qué te digo? Que, mira, supongamos que esta es una válvula de expansión. Supongamos que aquí hay una suerte de condensador y este sería el evaporador. El intercambiador sería el evaporador. O al revés, este sería el condensador y este sería el evaporador. Pero tendríamos, y si este es compresor, tendríamos los 4 elementos de un circuito de refrigeración. Entonces, ¿yo le puedo sacar el COP a esto? Sí. Ahora la pregunta, ¿aquí qué tenemos? Esto parece más una bomba de circulación. Entonces, eso lo dejaríamos aparte. Pero si yo quisiera evaluarlo completo, Tendría que. buena pregunta. Ya, ahora, ya que se ríen, ahora la semana pasada me preguntan, profe, la prueba, hoy día me preguntan, profe, la prueba, después que quieren irse, que la lista. Y yo, hoy día me hicieron puro goteo. Entonces ustedes me hacen puro goteo, ya para mí fácil, parto la hora a la clase, me meto a full la materia, listo, pasar. ¿O no, Olguita? Como la universidad, ¿no? Que llega atrasado tiene que estar